Hola, soy Gaby de Fábrica de Texturas, un estudio taller creativo donde experimentamos con las artes plásticas y la estampación manual. A continuación te mostraré un tutorial sobre cianotipia y cómo aplicarla sobre estampación botánica en textil. Vamos a aprender cómo realizar nuestras impresiones en cianotipia sin utilizar fotolitos, ni digitales ni manuales. Vamos a utilizar plantas para bloquear el sol y que nos queden las siluetas para realizar unas bonitas composiciones. Yo os he traído aquí algunas plantas, en este caso son todo planta seca, planta prensada. Básicamente es poner un papel, periódico, papel secante, planta, periódico, papel secante y peso para aplanar un poquito las plantas, ¿vale? No hace falta prensar muchísimo. No necesitaremos ningún tipo de planta muy especial para realizar la cianotipia. Yo os aconsejo salir a dar un paseo y coger las que más os gusten. En el ejercicio que vamos a realizar ahora yo voy a utilizar este tipo de plantas, son paniculatas, son muy sencillas de conseguir y también son bastante económicas, con lo cual podemos conseguir un montón de ellas para realizar composiciones muy llenas y muy bonitas. Aquí ya tenemos nuestra tela con nuestros líquidos de cianotipia ya impregnados y ya está seca, ¿vale? Es importante que con la tela sobre todo trabajemos con telas secas. Vamos a realizar nuestra composición y como veis antes de comenzar lo primero que he hecho es colocar la tela encima de la superficie donde voy a insolarla. En este caso tenemos un trocito de madera, un trozo de foam, en este caso es amarillo, foam o goma eva, y tengo la tela. Voy a realizar la composición con paniculata. Lo que vamos a hacer es coger el mismo tipo de planta para realizar el estampado y vamos a empezar a ordenarla de manera aleatoria desde el centro hacia los extremos, porque eso nos va a dar un efecto visual de orden dentro del desorden. Vamos a comenzar cogiendo plantas y siempre marcamos el centro. Nunca lo marquéis directamente así porque se va a notar mucho que lo estamos ordenando. Es importante que cuando hagáis composiciones intercalemos diferentes tamaños de plantas. Eso nos ayuda a romper el orden. ¿Veis esta, por ejemplo, que no tiene flor? La quito y ya está. También voy variando la dirección de la planta. Y a mí me gusta dejar poquito espacio. Como veis, la parte central la tengo bastante rellena y voy a ir rellenando también los extremos. Para eso yo tengo un truco muy sencillo que lo utilizo en cualquier tipo de estampación, que es salirme. En este caso lo que hacemos es salirnos de la tela para crear ese efecto de continuidad en el estampado y a la hora de coserlo, encuadernarlo o colgarlo de la pared que nos parezca un estampado continuo. Ya tenemos nuestra composición lista y podemos seguir con el siguiente paso. Tanto con los fotolitos como con los fisiogramas o plantas, las podemos guardar. ¿Eso qué quiere decir? Podemos repetir nuestras cianotipias tantas veces como queramos. Todos los objetos que utilizamos para bloquear o los fotolitos, tanto digitales como manuales, los podemos utilizar y reutilizar varias veces. Ya que tengo mi composición lista, el siguiente paso es insolarlo. Voy a coger el cristal para crear presión sobre la planta, voy a ponerle unas pinzas, por eso he dejado este marco que tenemos aquí para poder colocar la pinza sin que influya en mi estampado y voy a llevarlo al sol o a la fuente de luz ultravioleta que tenga. En este caso, como es una superficie grande y cuando trabajéis con superficies grandes, os aconsejamos utilizar el sol porque no tenemos medida. En cambio, en las lámparas ultravioleta nos limitaremos al espacio que tenga el foco. Ya hemos realizado nuestro insolado de nuestras plantas. Como veis, me he puesto guantes, solo porque en este proceso que estamos trabajando con textil voy a meter las manos dentro del agua. Con unas pincitas o trabajando con cuidado no tocaríamos el producto. En este caso, como sí que lo vamos a tocar ya diluido, prefiero ponerme guantes. Tengo mi tela con mi exposición. Veis que así a mí ya me parece muy bonita. Vamos a quitar los tonos verdosos que tienen las plantas, que se van a volver blancos o deberían volverse blancos para realizar nuestro estampado. En este caso podéis ver que estoy utilizando una cubeta pequeña, aunque la tela sea más grande.
Lo bueno que tiene la tela es que la podemos arrugar y meter dentro de una cubeta pequeñita. No es como el papel que tiene que estar totalmente rígido. El baño se hace de diferente manera. Aquí podéis ver ya el resultado de nuestro estampado. Tenemos nuestra tela azul con nuestro diseño, con nuestras flores prensadas. Para el tejido es importante que se quite totalmente esa parte amarilla que se nos puede quedar. Yo os recomiendo que dejemos la tela en el agua un tiempo más, aunque veamos que se hayan ido los tonos amarillos. Podemos echarle agua oxigenada para que nos quede más azul. En este caso voy a utilizar la misma bandeja para echar el agua oxigenada. Necesitamos un 5% de agua oxigenada o un chorrito. Voy a hacer algo que os da mucho miedo, que es arrugar la tela y hacer así. El tinte está fijo en el tejido, así que no pasa nada. Voy a echar el agua oxigenada y para eso saco el tejido. Vuelvo a estirar el tejido, que veis que no le ha pasado nada porque lo arrugue, y lo meto. Y voy a dar mi segundo baño. En este ya podéis notar que el azul se vuelve mucho más intenso. ¿Veis la diferencia del tono? Es bastante interesante poder conseguir diferentes tonos de azules. Yo voy a dejar mi tejido un ratito más en el agua para que se quiten totalmente los amarillos. Una vez que yo considere que ya está, que nada, 5 o 10 minutos, mientras voy recogiendo el resto de cosas, lo escurrimos. Lo dejamos secar al aire y después, si queréis, podemos planchar. Esperamos que hayas disfrutado mucho de estos consejos. Si te ha gustado el contenido, suscríbete. Y si además quieres aprender más con nosotros, te invitamos a que veas nuestro curso online. Tienes el enlace en la descripción.